El aire en la sala del tribunal se había vuelto denso, casi irrespirable. El martillo del juez resonaba contra la madera con la autoridad de quien había dictado sentencia 1000 veces antes. Pero esta mañana había algo diferente en su mirada. Frente a él, en el banquillo de los acusados, permanecía sentado un hombre de unos 70 años, con la espalda recta y las manos apoyadas sobre las rodillas. Su traje era modesto, quizás el mismo que había usado en bodas y funerales durante décadas. Pero lo que más llamaba la atención no era la ropa gastada por el tiempo, sino la pequeña estrella dorada que colgaba de su pecho, una medalla de honor. El juez la había estado observando durante toda la audiencia, y cada vez que su mirada se posaba sobre ella, algo en su expresión se endurecía. Los abogados intercambiaban documentos, los periodistas garabateaban en sus blocs de notas, y el murmullo de los espectadores llenaba los rincones de la sala. Pero el anciano permanecía inmóvil, como si el caos a su alrededor fuera solo un eco lejano de batallas que había librado décadas atrás. Su nombre era Eduardo Herrera, aunque pocos en esa sala conocían realmente su historia. Para la mayoría, era simplemente otro veterano más, uno de esos hombres que aparecían en los periódicos locales cada Memorial Day, con fotografías en blanco y negro y relatos que sonaban a glorias pasadas. Pero Eduardo no hablaba de la guerra. Nunca lo había hecho. Ni siquiera su propia familia conocía los detalles de lo que había ocurrido en esas montañas de Corea, donde el frío cortaba como cuchillas y el silencio era más peligroso que cualquier disparo. La medalla había llegado a su casa años después, en una caja de terciopelo que él guardó en el armario sin abrir. Fueron sus nietos quienes la encontraron tras su muerte aparente, cuando limpiaban la casa para venderla. Pero Eduardo no había muerto. Simplemente había desaparecido por unos días, vagando por las calles de la ciudad como un fantasma que busca un lugar donde descansar. El caso que lo había llevado ante el juez era aparentemente simple: alteración del orden público. Según el informe policial, Eduardo había sido arrestado tras una pelea en un bar del centro de la ciudad. Los testigos declararon que había golpeado a un hombre más joven, un tipo que presumía de su servicio militar reciente y que aparentemente había hecho comentarios despectivos sobre los veteranos de guerras pasadas. «Viejos inútiles», había dicho. «La guerra real la hacemos nosotros ahora». Eduardo no había respondido con palabras. Su puño había hablado por él, derribando al joven de un solo golpe. Cuando llegó la policía, lo encontraron sentado en su mesa, bebiendo su cerveza, como si nada hubiera pasado. No opuso resistencia, no dio explicaciones. Simplemente se levantó y caminó hacia el coche patrulla con la misma dignidad silenciosa que lo caracterizaba. Ahora, en la sala del tribunal, el juez González parecía decidido a hacer de este caso un ejemplo. Su carrera política dependía de mostrarse firme contra la violencia, sin importar la edad o la condición del acusado. Había visto demasiados casos de veteranos que creían que sus medallas les daban licencia para hacer lo que quisieran. Eduardo representaba todo lo que él despreciaba: la arrogancia de una generación que se creía superior por haber luchado en guerras que ya nadie recordaba. El juez se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en la medalla que colgaba del pecho del anciano. «Señor Herrera», dijo con voz cortante, «esa medalla que lleva puesta no le da derecho a agredir a ciudadanos inocentes. En esta sala, usted es simplemente un acusado más». El silencio se hizo aún más profundo. Eduardo levantó la vista lentamente, sus ojos grises encontrando los del juez. No había desafío en su mirada, pero tampoco había sumisión. Era la mirada de un hombre que había visto cosas que otros no podrían imaginar y que había aprendido a cargar con el peso de esos recuerdos sin quebrarse. El abogado de oficio, un joven recién graduado llamado Martín, se removió incómodo en su asiento.
Había intentado convencer a Eduardo de que se declarara culpable a cambio de una condena reducida. Pero el anciano había sido claro: hice lo que tenía que hacer. No había más explicaciones. Martín no comprendía por qué su cliente se negaba a aprovechar su edad y su condición de veterano para generar simpatía en el jurado. Pero Eduardo no buscaba simpatía. Nunca la había buscado. Durante toda su vida había cargado con sus acciones y sus consecuencias sin pedir nada a cambio. La medalla en su pecho no era un trofeo que exhibir, sino un recordatorio constante de los hombres que no habían regresado a casa, de las decisiones que había tomado en momentos donde no había tiempo para dudas, donde un segundo de vacilación podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El juez continuó con su discurso, su voz llenando cada rincón de la sala. Esta medalla, dijo señalando hacia Eduardo, representa valores que aparentemente usted ha olvidado. Honor, disciplina, respeto por la ley, pero lo que veo aquí es a un hombre que cree que su pasado lo excusa de cumplir con sus deberes como ciudadano. Los murmullos de aprobación se extendieron entre algunos espectadores. Eduardo permaneció inmóvil, sus manos aún apoyadas sobre las rodillas, como si estuviera en posición de firmes, aunque sentado. El juez se levantó de su asiento, su toga negra ondeando dramáticamente. Por lo tanto, declaró, ordeno que se retire esa medalla inmediatamente. No merece llevarla puesta en mi tribunal. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los periodistas dejaron de escribir. El tiempo pareció detenerse mientras Eduardo procesaba las palabras del juez. Lentamente, llevó su mano derecha hacia la medalla, sus dedos tocando el metal frío. Por un momento, sus ojos se cerraron. En esa fracción de segundo, su mente viajó a través de décadas, a un búnker enterrado en las montañas de Corea, donde 23 soldados habían confiado en él para sacarlos de allí con vida. Era diciembre de 1950, y el frío era tan intenso que las lágrimas se congelaban antes de llegar a las mejillas. La compañía de Eduardo había quedado separada del resto del batallón durante una retirada caótica. Estaban rodeados, sin comunicación, con munición limitada y 3 heridos graves que no podían caminar. El teniente había muerto en el primer ataque y el sargento mayor estaba inconsciente por la metralla. Eduardo, entonces de apenas 21 años, era el cabo más experimentado del grupo. Los soldados lo miraron esperando órdenes, esperando que alguien les dijera que todo saldría bien, pero Eduardo sabía que no había garantías. Sabía que las probabilidades estaban en su contra. Sabía que cualquier decisión que tomara podría condenar a muerte a todos esos hombres, pero también sabía que no podía quedarse paralizado por el miedo. Durante 3 días mantuvo al grupo unido. Organizó turnos de guardia, racionó la comida, cuidó a los heridos. Cuando los suministros se agotaron, salió solo en misiones nocturnas para conseguir munición y medicinas de los puestos enemigos. Cuando el sargento mayor recuperó la conciencia, encontró a Eduardo despierto junto a él, aplicando presión a una herida que no dejaba de sangrar. El segundo día, los enemigos intentaron un asalto frontal. Eduardo había preparado una emboscada usando granadas caseras, fabricadas con los restos de las que tenían. Cuando los atacantes se acercaron, esperó hasta que estuvieron a 10 metros de distancia antes de dar la orden de abrir fuego. La estrategia funcionó, pero costó caro. Perdieron a 2 hombres más, y Eduardo recibió un disparo en el hombro que lo dejó parcialmente inmóvil del brazo derecho. Pero siguió luchando, siguió tomando decisiones, siguió manteniendo viva la esperanza de sus compañeros, incluso cuando él mismo había perdido la fe en que verían el amanecer. El tercer día, cuando finalmente llegó la ayuda, encontraron a Eduardo de pie en la entrada del búnker, sangrando, exhausto, pero aún en posición de firmes. Detrás de él,
18 soldados estaban vivos. 5 habían muerto, pero 18 regresaron a casa con sus familias. Los superiores dijeron que era un milagro. Eduardo sabía que había sido suerte, determinación y la ayuda de hombres que habían confiado en él, incluso cuando él no confiaba en sí mismo. Pero esa no era la historia que lo había hecho merecedor de la medalla de honor. Esa llegó una semana después, cuando su unidad fue enviada a rescatar a un grupo de pilotos que habían sido derribados tras las líneas enemigas. Era una misión suicida. Lo sabían todos. Los pilotos estaban a 15 kilómetros de distancia, en territorio completamente controlado por el enemigo. El plan era simple: entrar, encontrar a los pilotos y salir antes de que llegaran los refuerzos. Pero los planes nunca sobreviven al primer contacto con el enemigo. Eduardo y su escuadra fueron emboscados a medio camino. En cuestión de minutos, perdieron a la mitad de los hombres. Eduardo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Ordenó a los supervivientes que regresaran a la base mientras él continuaba solo hacia el punto de rescate. «Es una orden», les gritó mientras las balas silbaban a su alrededor. «Regresen y digan a los comandantes dónde están los pilotos. Yo iré a buscarlos». Nadie cuestionó su autoridad. Todos sabían que Eduardo no daba órdenes a la ligera. Solo, herido, con munición limitada, Eduardo caminó durante 8 horas a través de territorio enemigo. Usó cada técnica de supervivencia que había aprendido, cada truco de camuflaje, cada instinto que había desarrollado en los meses anteriores. Cuando finalmente encontró a los pilotos, estaban en peores condiciones de las que había imaginado. 2 estaban gravemente heridos, uno tenía una pierna rota y el cuarto había perdido tanta sangre que apenas podía mantenerse consciente. Eduardo sabía que no podía cargar con los 4 y mantener la velocidad necesaria para escapar. Tendría que tomar otra decisión imposible, pero esta vez no estaba solo. El piloto menos herido, un capitán de la Fuerza Aérea llamado James Morrison, le dijo algo que Eduardo nunca olvidaría. «Sargento, no nos deje atrás. Hemos llegado hasta aquí juntos». Eduardo asintió. «Nadie se queda atrás», respondió. «Nadie». Durante las siguientes 6 horas, Eduardo cargó, arrastró y prácticamente llevó a los 4 pilotos a través de 15 kilómetros de montañas heladas. Cuando sus fuerzas se agotaron, usó su cinturón para hacer un arnés improvisado. Cuando el arnés se rompió, desgarró su propia camisa para hacer cuerdas. Cuando las cuerdas no fueron suficientes, simplemente continuó cargando a cada hombre en turnos, regresando por el siguiente, avanzando metro a metro hacia la libertad. Los pilotos dijeron después que Eduardo no habló durante todo el viaje. Solo caminaba, respiraba y seguía adelante. Cuando las fuerzas de rescate finalmente los encontraron, estaban a solo 2 kilómetros de la base. Eduardo había colapsado a 50 metros de la zona segura, pero los 4 pilotos estaban vivos. Uno de ellos, Morrison, sobrevivió para ser general de la Fuerza Aérea. Nunca olvidó al joven cabo que había arriesgado todo para salvarlo. Nunca olvidó la promesa que había hecho en esas montañas, que si alguna vez Eduardo necesitaba ayuda, él estaría allí. Ahora, en la sala del tribunal, Eduardo tenía los ojos cerrados mientras sus dedos tocaban la medalla. Recordaba el día en que se la habían entregado, en una ceremonia en la Casa Blanca donde había tenido que estrechar la mano del presidente y sonreír para las fotografías. Recordaba cómo había deseado que los 5 hombres que habían muerto en el búnker estuvieran allí para recibir sus propias medallas. Recordaba cómo había guardado la medalla en su armario durante años, sacándola solo en los aniversarios de sus muertes, cuando necesitaba recordar por qué había sobrevivido cuando ellos no lo habían hecho. El juez González esperaba, su mano extendida, exigiendo que Eduardo le entregara la medalla. «Señor Herrera», repitió, «le ordeno que se retire esa medalla inmediatamente».
Eduardo abrió los ojos y miró al juez. Por primera vez en toda la audiencia, algo cambió en su expresión. No era desafío, pero tampoco era sumisión. Era la mirada de un hombre que había tomado decisiones imposibles y había vivido con las consecuencias. Lentamente, Eduardo comenzó a desabrocharse la medalla. Sus dedos se movían con la precisión de alguien que había realizado esa acción miles de veces, pero nunca bajo órdenes de un juez que no entendía lo que significaba. El silencio en la sala era absoluto. Algunos espectadores se inclinaron hacia adelante, otros desviaron la mirada. El abogado Martín cerró los ojos, sintiéndose impotente ante la humillación de su cliente. Eduardo sostuvo la medalla en su mano derecha, mirándola por última vez antes de entregarla. El metal dorado brillaba bajo las luces fluorescentes del tribunal, reflejando no solo la luz, sino décadas de sacrificio silencioso. El juez González extendió su mano, esperando recibir la medalla como un trofeo de su autoridad. Pero en ese momento, las puertas del tribunal se abrieron. El sonido fue sutil al principio, apenas perceptible por encima del murmullo de los espectadores, pero luego se hizo más fuerte, más definido. Pasos firmes, medidos, que resonaban contra el suelo de mármol con la cadencia de una marcha militar. Todas las cabezas se volvieron hacia la entrada. Un hombre de unos 60 años caminaba por el pasillo central, su uniforme militar impecable, las insignias de general brillando en sus hombros. Su presencia llenaba el espacio como un campo magnético, silenciando incluso los murmullos más silenciosos. Los periodistas levantaron sus cámaras instintivamente, pero algo en la expresión del general los hizo dudar antes de tomar fotografías. Este no era un momento para el espectáculo, era algo más profundo, más sagrado. El general se detuvo frente al estrado, sus ojos fijos en Eduardo, quien aún tenía la medalla en su mano. Lentamente, el general llevó su mano derecha a la frente en un saludo militar perfecto. «General Morrison, Fuerza Aérea de los Estados Unidos», se presentó, su voz resonando en cada rincón de la sala. «Solicito permiso para dirigirme al tribunal». El juez González se había quedado sin palabras. Su mano aún estaba extendida, esperando recibir la medalla de Eduardo, pero su atención ahora estaba completamente enfocada en el general que había interrumpido su audiencia. «General», balbuceó, «esto es altamente irregular. Estamos en medio de una audiencia y...» Morrison lo interrumpió con un gesto de su mano. «Su señoría», dijo, «ese hombre que está a punto de humillar públicamente me salvó la vida hace 70 años. A mí y a 3 de mis compañeros. Solicito respetuosamente que me permita testificar en su favor». El murmullo que se extendió por la sala fue como el rumor de una tormenta distante. Los espectadores se inclinaron hacia adelante. Los periodistas comenzaron a escribir frenéticamente y el juez González se encontró en una posición que no había anticipado. Su campaña política dependía de mostrarse firme, pero rechazar el testimonio de un general de la Fuerza Aérea en activo podría ser un error aún mayor. Eduardo levantó la vista hacia Morrison y por primera vez en toda la audiencia, una sonrisa casi imperceptible cruzó su rostro. No era una sonrisa de alivio o de victoria. Era el reconocimiento silencioso entre 2 hombres que habían compartido algo que nadie más en esa sala podría entender. Morrison caminó hacia el estrado, cada paso medido y deliberado. «Su señoría», continuó, «en diciembre de 1950, este hombre arriesgó su vida para salvar la mía y la de mis compañeros. Caminó 15 kilómetros a través de territorio enemigo, cargó con 4 hombres heridos y nunca consideró la posibilidad de dejarnos atrás. Cuando colapsó a 50 metros de la zona segura, su primera pregunta no fue sobre su propia condición, fue si nosotros estábamos bien». El general hizo una pausa, su mirada fija en Eduardo. «Ese hombre no necesita llevar una medalla para ser un héroe,
Pero esa medalla representa el sacrificio de hombres como él, hombres que toman decisiones imposibles en momentos imposibles. Quitársela sería quitarle la memoria a todos los que murieron para que nosotros pudiéramos estar aquí hoy. El juez González se encontró atrapado entre su orgullo y la realidad política de la situación. La presencia del general había cambiado completamente la dinámica de la audiencia. Ya no era un caso simple de alteración del orden público. Ahora era un enfrentamiento entre la autoridad civil y el respeto militar, entre la justicia procesal y la justicia moral. Los periodistas en la sala sabían que esta historia sería titular en todos los periódicos del país. El juez que había humillado a un héroe de guerra contra el general que había defendido a su salvador. No importaba cómo terminara la audiencia, su carrera política estaba en juego. Morrison continuó. Su señoría, he leído el informe del arresto. Dice que el señor Herrera golpeó a un hombre que insultó a los veteranos de guerra. No puedo testificar sobre ese incidente específico, pero puedo testificar sobre el carácter del hombre que está aquí ante usted. Es un hombre que nunca buscaría pelea, pero que nunca permitiría que se deshonre la memoria de aquellos que murieron sirviendo a su país. Eduardo seguía con la medalla en su mano, pero algo había cambiado en su postura. No era desafío, sino dignidad. La dignidad de un hombre que había vivido 70 años cargando con el peso de decisiones que otros nunca tendrían que tomar. Morrison se acercó al banco donde Eduardo estaba sentado. «Sargento», dijo usando el rango que Eduardo había tenido en Corea. «¿Me permite?» Eduardo asintió. Morrison tomó la medalla de la mano de Eduardo con el cuidado de quien maneja una reliquia sagrada. La sostuvo en alto, de manera que toda la sala pudiera verla. «Esta medalla», dijo, «no es solo un pedazo de metal, es un recordatorio de que existen hombres dispuestos a morir por extraños, hombres que cargan con el peso de decisiones que otros nunca podrían tomar. Esta medalla representa a los 5 soldados que murieron en un búnker en Corea, a los cientos de hombres que confiaron en el liderazgo del sargento Herrera y a todos los que nunca regresaron a casa». Morrison se volvió hacia el juez. «Su señoría, si insiste en quitarle esta medalla a este hombre, tendrá que quitármela a mí también, porque yo no sería digno de llevar mi uniforme si permitiera que se deshonre al hombre que me salvó la vida». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio de la tensión o de la expectativa. Era el silencio del respeto, del reconocimiento, de la comprensión de que algunos momentos trascienden las leyes y los procedimientos. El juez González miró a Eduardo, luego a Morrison, luego a la sala llena de espectadores que esperaban su decisión. Su carrera política podría sobrevivir a muchas cosas, pero no a la imagen de un juez que había humillado a un héroe de guerra frente a un general que había testificado en su favor. Lentamente, el juez se sentó en su silla. «General Morrison», dijo finalmente, «el tribunal acepta su testimonio». Morrison asintió y caminó de regreso hacia Eduardo. Con el mismo cuidado con que había tomado la medalla, la colocó de nuevo en el pecho del anciano. Sus dedos se movieron con la precisión de alguien que había participado en cientos de ceremonias militares, pero nunca en una tan significativa como esta. «Sargento», susurró lo suficientemente bajo para que solo Eduardo pudiera oírlo, «nadie se queda atrás». Eduardo asintió, sus ojos húmedos por primera vez en toda la audiencia. El juez González carraspeó. «Señor Herrera», dijo, su voz notablemente más suave que antes, «el tribunal retira todos los cargos contra usted. Caso desestimado». El martillo golpeó la madera una vez, pero el sonido se perdió en el murmullo de la sala. Los espectadores comenzaron a aplaudir, primero tímidamente, luego con mayor fuerza, hasta que toda la sala resonó con el aplauso. Eduardo se levantó lentamente, sus movimientos medidos y dignos. Morrison lo acompañó hacia la salida, caminando lado a lado como habían hecho 70 años atrás en las montañas de Corea. Cuando llegaron a la puerta,
Eduardo se detuvo y se volvió hacia la sala. Su mirada recorrió los rostros de los espectadores, deteniéndose en el juez González por un momento. No había triunfo en su expresión, pero tampoco había rencor. Solo la tranquila satisfacción de un hombre que había vivido lo suficiente para ver que, a veces, la justicia verdadera trasciende los tribunales. Afuera del tribunal, los periodistas se agolparon alrededor de Eduardo y Morrison, pero el general levantó una mano para silenciarlos. «Este hombre», dijo, señalando a Eduardo, «no necesita hablar con ustedes. Su vida ha hablado por él». Eduardo asintió agradecido y caminó hacia su viejo automóvil, la medalla brillando en su pecho bajo la luz del sol. Morrison lo siguió hasta el coche. «Eduardo», dijo, usando su nombre de pila por primera vez en 70 años. «Gracias por no dejarme atrás en esas montañas». Eduardo sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro. «Nadie se queda atrás», respondió. Esa era la promesa. Se estrecharon la mano, un apretón firme que contenía décadas de respeto mutuo, de gratitud, de una amistad forjada en el fuego de la guerra y templada en el silencio de la paz. Cuando Eduardo se alejó en su coche, Morrison permaneció en la acera, su saludo militar mantenido hasta que el vehículo desapareció entre el tráfico. Esa noche, en la tranquilidad de su casa, Eduardo se sentó en su sillón favorito, la medalla aún en su pecho. No había encendido la televisión, no había radio sonando de fondo. Solo el silencio, el mismo silencio que había aprendido a apreciar en aquellos búnkeres de Corea, cuando el ruido significaba peligro y la quietud significaba que todos seguían vivos. Pensó en los 5 hombres que habían muerto en el búnker, en los pilotos que había salvado, en Morrison, que había crecido para convertirse en general. Pensó en todas las decisiones que había tomado a lo largo de su vida, en todas las noches que había permanecido despierto preguntándose si había hecho lo correcto. La medalla en su pecho era pesada, no por el metal del que estaba hecha, sino por el peso de la responsabilidad que representaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, Eduardo se sintió en paz con ese peso. Se sintió en paz con las decisiones que había tomado, con el hombre en que se había convertido, con la vida que había vivido en el silencio y la dignidad que había aprendido en la guerra. La medalla seguiría en su pecho, no como un símbolo de orgullo personal, sino como un recordatorio de que algunos valores trascienden el tiempo, de que algunos hombres están dispuestos a cargar con el peso de decisiones imposibles y de que, a veces, la justicia verdadera no viene de los tribunales, sino del reconocimiento silencioso entre aquellos que han caminado por el mismo sendero de honor y sacrificio.